Bien, a esta hora de la mañana, en la señal de Circuito de Éxitos, damos la bienvenida al doctor Pier Paolo Baladelli. Él es representante de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud para Venezuela, jefe de la misión de la Oficina Sanitaria Panamericana en nuestro país. Doctor Baladelli, un gusto saludarle. ¿Cómo está? Muchas gracias. Un muy buen día para usted y para todos y todas. Doctor, ¿cómo ha sido? Cuéntenos la experiencia de estar en la OPS, en la OMS, en tiempos de pandemia, en tiempos de COVID-19. Seguramente es una experiencia muy importante para un profesional que viene de 37 años de trabajo en el terreno, en diferentes continentes y que, digamos, tiene un background, una formación de salud pública. Es el momento en donde realmente se puede poner a disposición del país todas las capacidades, las competencias de tipo médico, de tipo diplomático y también de tipo estratégico sobre el tema de cómo, no digo resolver, pero seguramente enfrentar este grande desafío que es la pandemia del COVID. Luce usted como un hombre muy sereno, pero imagino que habrá estado sometido también a altísimos niveles de estrés o de ansiedad, ¿no? Seguramente. Hay que saber controlar el estrés porque es fundamental poder tener un análisis lúcida, ¿no? Fría de la situación y así poder realmente tener lo máximo, obtener lo máximo de la respuesta que como jefe de una organización en Venezuela de salud, ¿no? Puedo dar en este momento. Ahora, Claro. tengo que explicar que recién llego al país, o sea, tengo solamente un mes de Ujú. aterrizado en el país y bueno, este es también un tiempo muy importante para reconocer el contexto, ¿no? Y para adentro de ese contexto ver cuáles son las dinámicas y eventualmente las oportunidades que tenemos como Organización Panamericana de la Salud. Sí, yo quisiera tener esa conversación en tres tiempos. Este primer tiempo que nos hable eso de la organización o de las organizaciones, OMS, OPS. Luego hablar de la región, si me permite, para luego concentrarnos, claro, está en nuestro interés mayor, que es Venezuela. Perfecto. Ha sido tiempo de mucho manejo, de demasiada información. Muy probablemente no toda ella se hace pública. Contradictoria información a veces porque la verdad es que científicos, médicos, ciudadanos, organizaciones como la OMS van aprendiendo sobre la marcha. Es una enorme responsabilidad lo que se dice y también lo que se calla, ¿no? Bueno, efectivamente, tiene toda la razón, ¿no? La OMS no es una estructura, yo diría, independiente de los países, ¿no? Su rol es de ver cómo realmente recoger, colectar todo lo mejor de los países, las experiencias, las buenas prácticas, también las fallas que existen y entonces todo eso procesarlo para revertir a los países con soluciones y con consejería que permita estas experiencias, estas buenas prácticas, también los errores, rescatarlo para mejorar la respuesta, ¿no? Entonces es una enorme responsabilidad que yo diría depende muchísimo también de los países y nosotros estamos para poder presentar, ¿no? Una oportunidad o una respuesta que capture, ¿no? Todos estos avances que hemos tenido en nuestros Estados miembros. Estamos todos atendiendo, doctor, el tema de la pandemia, del COVID-19. Ahora, no es el único problema, ni en la región ni en el mundo. Hay otras enfermedades, hay inundaciones en el planeta, está el embarazo adolescente con unas cifras muy preocupantes en la región. Hay tanto que atender. ¿Qué podemos estar en este momento descuidando por darle prioridad a COVID-19? Bueno, le agradezco muchísimo por esta pregunta porque creo que usted está situando de una forma muy clara el problema. O sea, en realidad la pandemia de COVID ha traído esta novedad a los países que es una novedad realmente muy compleja de manejar, pero al mismo tiempo
toda esta atención que se ha dado, ¿no? Toda esa búsqueda también de instrumentos, de medicamentos, de vacuna, de atención, ¿no? Más en general que se ha dedicado al COVID, un poco ha distraído o tiene el riesgo de distraer de otras situaciones que también son importantes, ¿no? Además que sabemos que el COVID, por ejemplo, mismo que tratemos el COVID por sí solo, está relacionado en temas de letalidad muchas veces con otras situaciones, ¿no? Entonces las enfermedades crónicas, por ejemplo, ¿no? El envejecimiento de la población, la incapacidad de muchos países de tener una, digamos, una lectura de la situación científica, o sea, en el sentido de tener los test y todas las capacidades para poder hacer el seguimiento y también el aislamiento de los que son confirmados positivos. Aquí hemos visto, por ejemplo, en Venezuela un aumento de las muertes maternas, ¿no? Relacionadas también con el COVID, y ahora estamos haciendo un trabajo sobre ese aspecto. Hemos visto también que hay una relación entre malaria y COVID importante, entre enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión y el COVID. Entonces, quiero decir, mismo que tuviéramos nuestra atención puesta exclusivamente sobre el COVID, tenemos que considerar todo el range de situaciones que se asocian, ¿no? No última en este momento, importantes disminuciones de la nutrición, entonces más inseguridad nutricional que tenemos en los niños en Venezuela. Claro. Estamos conversando con el doctor Pierpaolo Valadelli, representante de la Organización Panamericana de la Salud, de la Organización Mundial de la Salud para Venezuela. Doctor, está claro, lo ha dicho recientemente Gustavo Guterres, creo que fue el más reciente, el secretario general de las Naciones Unidas, que ningún país por sí solo puede atender la pandemia, puede enfrentar el COVID-19. El asunto está, doctor, precisamente en que todos los países necesitan ayuda, más aún en nuestra región. ¿Qué tanta ayuda hay a disposición? ¿Qué tanto puede hacer la OPS, la OMS, la ONU, la OEA, organismos multilaterales, incluso entre países? ¿Qué tanta asistencia puede haber cuando todos necesitan de ella? Sí, yo comenzaría realmente para responder a esta pregunta, que es una pregunta crítica, fundamental, en decir que hemos también asistido, además de una aceleración de la virtualidad, ¿no? En el mundo, hemos asistido también a un aumento del, llamémoslo, nacionalismo de los países en el mundo en tiempo de COVID, ¿no? O sea, cada país buscando de resolver su problema, ¿no? Con su población. En este momento, por ejemplo, que estamos en plena discusión de vacunas, entonces países que están buscando ya de encontrar un mecanismo bilateral para poder resolver el acceso para su población a la vacuna, ¿no? Entonces hay como una fuerte concentración de intereses en cada uno de los países, como una especie de introversión, ¿no? Que los países están haciendo en tiempo de COVID porque están súper alarmados, súper preocupados por su población, ¿no? Pero al mismo tiempo es realmente importante para todos los países reconocer que la forma mejor de poder enfrentar esta situación desde el punto de vista de acceso, por ejemplo, a medicamentos, acceso a vacunas, del costo de los mismos, mismo de crear las condiciones para que se produzca, ¿no? Lo que se requiere de parte de los países es tener mecanismos que sean realmente más colectivos, ¿no? Un ejemplo es esta iniciativa del COVAX, ¿no? Que permitirá el acceso a más de 100 países, ¿no? Entre los cuales también los países de alto ingreso, hasta el grupo Europa, ¿no? El Club de Europa, etcétera. Y efectivamente, ¿eso qué es lo que va a producir? Mejorar la información, mejorar la capacidad de producción de la vacuna, mejorar el acceso también de tipo equitativo de los países a la vacuna, ¿no? Porque tampoco no ganamos si un país tiene un acceso al 80% de su población y otro no tiene un acceso ni para el 10% de su población, porque después exactamente estamos en tiempo de pandemia, ¿no? Y esta pandemia pasa de un país al otro con facilidad. Entonces tenemos que cuidar, como decir, un crecimiento armónico de los países para poder enfrentar y ganar, ¿no? la guerra contra esta
pandemia. Y por eso que organizaciones como la Organización Mundial de la Salud o la Organización Panamericana de la Salud son fundamentales porque ellos tienen en su constituencia los Estados miembros, todos los Estados miembros de las regiones, de la región americana, en el caso de la OPS, pero también del nivel global, en el caso de la OMS. Entonces, esa constituencia permite de proponer mecanismos. En este momento hay un mecanismo importante para el COVAX también, que es el ACT, que es prácticamente un mecanismo de aceleración, ¿no? De acceso a las vacunas, que permite, con el apoyo de todos los países, realmente ejercer una presión sobre los productores y hacer de manera que la producción ya se encamine también con precios más accesibles y sobre todo creando la posibilidad de abastecer el 20% por lo menos de la población de cada uno de los países, ¿no? Entonces, este es un ejemplo claro, ¿no? Que un mecanismo colectivo muchas veces tiene efectos muy importantes, impacto muy importante positivo en poder llegar a los resultados que pretendemos. Claro, por una parte es un punto fundamental para nosotros desde la preocupación que como ciudadanos tenemos. Uno, el tener acceso a la vacuna. El acceso a la vacuna no es solamente que el país tenga las posibilidades de comprarlas, de adquirirlas, es luego la distribución, que la distribución no se convierta en una herramienta política interna dentro de los países, ¿no? Y por eso que, bueno, parte del rol que tienen las organizaciones internacionales en este momento en Venezuela es asegurar una intermediación entre mecanismos globales y población que asegure que la entrega esté realizada de forma monitorada y con calidad a nivel de las mismas estructuras de salud periféricas, ¿no? Así que eso permite, ¿cómo decir?, también un acortamiento de los tiempos, ¿no? De entrega, porque está hecha directamente en un nivel periférico a través, digamos, de la capacidad instalada que tiene, en este caso, la oficina de la OPS, ¿no? Nosotros en este momento tenemos, por ejemplo, además de esta estructura en la capital, en Caracas, tenemos otras 5 oficinas regionales, o sea, descentralizadas, ¿no? En el territorio, y eso hace de manera que entonces estamos muy próximos también a apoyar los servicios de salud y las poblaciones afuera, ¿no? O sea, digamos, en los estados también alejados de la capital. Ya hablando de Venezuela, estamos conversando con el doctor Pierpaolo Valadelli, representante de la OPS y de la OMS para nuestro país. ¿Cómo se da la cooperación entre la Organización Panamericana de la Salud y Venezuela y viceversa? Es decir, ¿cada cuánto se reúnen? ¿Con qué actores se reúnen? ¿Con quién se entienden dentro de la gestión de Nicolás Maduro? ¿También se entienden y tienen contacto con las academias? ¿Cómo es la operación de la OPS en el país? Bueno, nosotros obviamente como organización internacional que tiene como Estado miembro los países, ¿no? Nosotros trabajamos directamente con el gobierno de Venezuela en todas sus instancias, también con la Comisión Nacional del COVID. Hace 2 semanas me reuní con la señora vicepresidenta y con otros ministros, así como también obviamente tengo una relación prácticamente diaria con el ministro de Salud, con el doctor Alvarado, porque son muchos los programas que estamos en este momento apoyando al país, ¿no? Entonces, no es solamente el tema del COVID, sino tenemos un programa sobre fortalecimiento del sistema de salud, otro sobre el programa materno-infantil, las vacunas, que también es un dolor importante desde el punto de vista de poder llegar a las coberturas útiles, ¿no? Para el efecto rebaño. Tenemos un programa sobre las enfermedades crónicas desde el punto de vista de promoción, pero también de insumos, ¿no? Para quien sufre de crónicas. Tenemos también programas transversales, por ejemplo, con los grupos indígenas, con el trabajo en frontera, etc. Entonces, quiero decir, es un despliegue bastante importante de recursos humanos, de recursos financieros
Y bueno, lo que quería explicar también a quien nos escucha es que no solamente son los técnicos que estamos aquí en el país, ¿no? La fuerza de la organización, sino que nosotros estamos permanentemente en contacto y recibiendo el apoyo de nuestras estructuras regionales, que en este caso específico está basada en Washington. La OPS tiene su headquarters en Washington y también en la OMS de Ginebra, porque, digamos, todo el backstopping, o sea, todo el apoyo técnico, ¿no? Hasta, por ejemplo, para hacer las compras, por decirle, nosotros utilizamos estructuras internacionales para poder bajar los precios y asegurar que, digamos, la cantidad, el volumen de lo que nosotros pedimos para Venezuela sea efectivamente conseguido, ¿no? Entonces, todo este bagaje, no solamente la presencia nuestra física, ¿no? En Venezuela, sino toda la organización en su globalidad está proyectada a apoyar los países, en particular también Venezuela. Ahora, sobre, digamos, la situación específica de cuáles son nuestras relaciones con los varios actores, nosotros tenemos relaciones con todas las estancias que en este momento hacen parte del contexto de salud del país. Entonces, así como tenemos una relación directa con el gobierno, también tenemos encuentros que son encuentros de tipo técnico con delegados de la Asamblea Nacional, así como también con la academia y con muchas otras entidades, ¿no? Una de nuestras grandes fuerzas, yo diría como Organización Panamericana en este contexto, es mantener la neutralidad y poder a través de esta neutralidad también romper ciertas barreras que impiden el uso de los recursos nacionales, ¿no? Entonces, últimamente se firmó un acuerdo entre el señor ministro de Salud y el delegado de la Asamblea Nacional, el doctor Julio Castro, y fue en el mes de junio, y en base a ese acuerdo fueron liberados recursos nacionales en la cantidad de 10 millones de dólares en Estados Unidos, en más de 2 millones de euros en España, que en este momento están siendo utilizados justamente para acelerar la compra de equipos de protección, especialmente para el personal de salud, de test. Están por llegar 170,000 test de antígeno desde Corea, que permitirán incrementar digamos, el número de test diarios de 4.500 a 6.500 test para COVID, y sobre todo una gran cantidad de medicamentos y de materiales hospitalarios que permitirán, en caso digamos, de las personas que van a tener severidad por COVID, también una asistencia muy diríamos, de primera calidad, ¿no? Muy especializada. Doctor Valedeli, diría que esos 4.500 test diarios con la población de Venezuela es un grupo de pruebas suficientes como para poder diagnosticar correctamente en qué punto estamos de COVID-19. No, usted está metiendo justamente el dedo en la llaga, Román, porque efectivamente no son suficientes. Por eso que estamos llevando los 4.500 diarios a 6.500 en 2 semanas a través de la llegada de estos test. ¿Y 6.500 sería suficiente, doctor? Disculpe la interrupción. No, 6.500 tampoco. no serán suficientes, no serán suficientes. De hecho no es, yo creo que no es misterio el hecho que la cantidad de test solamente en este momento nos indican la punta del iceberg, o sea que hay una población afectada mucho más, digamos, grande, ¿no? Con el virus, especialmente consideremos que el 60% de los test que resultan positivos son de personas que son asintomáticas, ¿no? Entonces, este es también un mensaje que yo quería utilizar esta oportunidad para lanzar a quien nos escucha, ¿no? O sea, 60% de personas no tienen síntomas, entonces no tienen ni fiebre, ni tos, ni otra sintomatología típica del COVID. Y eso quiere decir que tenemos que tener una alta responsabilidad y disciplina en tema de utilizar las mascarillas, en tema de mantener
el distanciamiento y si alguien es contacto o confirmado, tomar todas las medidas para que también adentro de la familia disminuya el riesgo, ¿no?, de transmisión. Entonces, digamos, para responder a su pregunta, necesitamos hacer mucho más test. Le digo también que en otras 8 semanas llegarán al país 15 lectores más de test de antígeno y podremos descentralizar alrededor de 25 lectores en el país. En este momento abrimos en Yaracuy hace 2 semanas, en el laboratorio de, Yaracuy, de Yaracuy, en donde llegaremos a hacer 1000 test diarios en 2 semanas más. Y con estos 25 lectores, 10 que llegan en 2 semanas y otros 15 en otras 2 semanas, entonces vamos a poder descentralizar mucho más. Porque no es solamente la cantidad de test que, de todas maneras, estoy de acuerdo, es insuficiente en el nivel del Distrito Capital, sino que realmente uno de los temas principales es cómo llevamos el testeo a los estados y posiblemente a todos los estados, ¿no? Porque en este momento no tenemos esas condiciones, entonces obviamente que la situación en los estados no va a poder ser registrada en toda su, como decir, realidad. Claro, claro. Doctor Valadelli, cuando tienen estas reuniones periódicas con la gestión de Nicolás Maduro, sea con Delcy Rodríguez o sea con Carlos Alvarado, ministro, solamente se habla de COVID-19, de las pruebas, de los ensayos, de la información más reciente, o tocan temas como el que usted ha mencionado, por ejemplo, de la protección para el personal sanitario. ¿Se tocan temas como el acceso a agua y electricidad en nuestros hospitales? En este momento nos estamos más dedicando al tema específico médico-clínico, pero digamos, ¿cómo puedo decirle? La comisión está cubriendo todos los temas, ¿no? Entonces, desde el agua, la nutrición, etcétera. Pero la reunión específica que yo tuve hace 2 semanas, estábamos muy abogados a los temas específicamente de tipo médico porque teníamos la necesidad de poder resolver una serie de también cuestiones que son más de tipo estratégico, por ejemplo, liberar más fondos, ¿no?, para poder realizar compra de más insumos, o también de tipo logístico, por ejemplo, cómo resolver el tema de la falta de gasolina, especialmente en los estados, ¿no?, pero también acá, de forma que eso no impida poder llevar, como decir, la actividad de salud y médica a todas las áreas del país, incluyendo, por ejemplo, la jornada de inmunización, que, como le decía, precisa de mucha más intensidad para poder aumentar las coberturas. Pero a nivel de los programas nuestros, como OPS, con el Ministerio de Salud, con otras entidades del sistema de Naciones Unidas, existe el clúster de salud, que es un mecanismo donde se encuentran más de 40 entidades internacionales y nacionales y que nosotros utilizamos para en los varios estados poder hacer el análisis de situación, poner en comunión, digamos, todas las informaciones de los avances, de los desafíos y finalmente tomar decisiones colectivas. Y allí invitamos también las autoridades locales como muchas veces las nacionales. Entonces, digamos, este es otro trabajo que yo considero totalmente fundamental, crear una buena coordinación, evitar las dispersiones, evitar la dilución y poder así tener una acción más contundente. ¿Conoce usted, doctor, al equipo médico, científico que respalda, que soporta al ministro Carlos Alvarado o a Delcy Rodríguez cuando tiene contacto con usted? ¿Sabe quién es ese equipo médico científico? Claro que sí, sí, claro que sí. Bueno, digamos que adentro del equipo médico científico están los varios, digamos, los funcionarios que trabajan en el nivel central y diría que la dirección de epidemiología, entonces el director de epidemiología es seguramente en el campo del COVID el elemento más, diría, central, ¿no?, para poder coordinar con todas las demás entidades.
Y después, también ayudados con lo que es ahora la virtualidad, entonces la telemedicina, etcétera, ¿no? Nosotros logramos poder hacer reuniones con los profesionales que tienen importantes competencias de responsabilidad a nivel de los estados, ¿no? Entonces, es una articulación bastante completa, yo diría, de lo que es la relación técnico-científica que hacemos con el país. Y bueno, siempre escuchamos y también entablamos conversaciones con otras entidades que no hacen parte directamente del, digamos, del sistema de salud en cuanto tal. Estoy hablando sobre todo de la academia y también del señor Julio Castro, porque ellos Claro. hacen estudios que complementan lo que es el dato oficial y que también para nosotros son importantes tomar en Claro. consideración para poder tener un panorama completo de la situación. Doctor Baladelli nos dice que tiene un mes en el país, ¿me dijo? Sí, sí, un mes en el Un país. mes. Prácticamente no se ha bajado del avión, casi que no se ha comido la primera arepa y resulta que Venezuela ahora pierde el derecho a voto en la Organización Panamericana de la Salud por una deuda de poco más de $7 millones de 2017. ¿Qué hacemos? ¿Qué se puede hacer? Yo creo que, bueno, es una pérdida que es lamentable en el sentido que todos estábamos haciendo barra para que eso no suceda, porque de hecho la deuda también es por la imposibilidad de mover cuentas que en este momento están embargadas. Entonces, digamos, el país no ha conseguido pagar porque efectivamente no lograba hacer transacciones y eso también lo hemos registrado. Al mismo tiempo, vamos y estamos trabajando para que exista el apoyo de parte de otros países para que estas cuentas se puedan liberar, mismo tomando ese acuerdo como base, como mecanismo, ¿no? Para liberar fondos. Y en ese sentido ya hay un pedido también nosotros estamos al tanto que hay un pedido del gobierno para liberar los fondos para pagar esa deuda y también para poder entrar en el mecanismo de COVAX. El COVAX para mí es fundamental, o sea, si Sí. Venezuela no entrara al COVAX, tendría que entablar, digamos, acuerdos, discusiones y acuerdos más de tipo bilateral con países y no necesariamente las vacunas después van a ser precalificadas por la OMS y obviamente aspiramos que la población venezolana pueda tener acceso a vacunas precalificadas porque allí hay un margen de seguridad y un margen de calidad de efectividad mucho más elevados, ¿no? Sí. Entonces, todo eso, quiero decir, así como las cuotas para la deuda, ¿no? Que podrá repristinar el voto de Venezuela, están rolando, o sea, están Claro. prácticamente en buen camino y yo pediría realmente el apoyo de todos los actores que están trabajando en estos asuntos, que obviamente son de tipo más estratégico, pero que son vitales para el país. Añadiría también el Fondo Estratégico Rotatorio de Vacunas, que es un mecanismo internacional de la OPS para poder brindar vacunas digamos, del calendario vacunal, ¿no? A todos los países, que, en donde también hay una deuda acumulada de más o menos $18 millones. Entonces, eso también debería entrar adentro de esas negociaciones, porque así eso da la posibilidad, da pie a poder asegurar a la población venezolana el acceso a las vacunas. Sí. Y ya para cerrar, doctor Baladelli, hemos tenido algunos buenos ejemplos en el mundo del manejo de COVID-19. En Europa podríamos mencionar Alemania. Se ha leído mucho sobre la atención a COVID-19 en nuestra región en Uruguay. Todo el intento de investigación que se ha llevado adelante en Costa Rica en varias direcciones. ¿Cuáles serán, doctor, los países que van a poder salir mejor de la crisis de la pandemia en materia de salud económica? No sé si también, pero sobre todo en materia de salud. ¿Son aquellos países que hoy tienen qué características? ¿Quiénes van a salir mejor parados? Sí, yo no puedo obviamente hacer nombre de países porque no me toca hacer ese tipo de
de selección, de Sí, identificación. pero de características, sí, ¿no? Características, o sea, los elementos fundamentales son, primero, un buen equilibrio entre la parte médica y la parte socioeconómica, o sea, en el sentido que tenemos que proteger la población del virus, pero no tenemos que matar la población de hambre. Entonces, hay que ver cómo es que creamos ese equilibrio en donde el mantener el distanciamiento, el utilizar permanentemente las mascarillas, ¿no? El aislar los confirmados de forma que la transmisión no vaya Claro. acelerándose, son los elementos principales. Entonces, países que tengan un sistema bien equilibrado en donde las medidas médicas puedan ser realizadas con personal de salud que no solamente trabaja de forma individual, sino que en los países existan mecanismos para poder colectivizar todos los avances desde el punto de vista del tratamiento del COVID de una forma inmediata, ¿no? O sea, todas las lecciones aprendidas, porque al comienzo de esta pandemia, obviamente, se trataban los pacientes de una forma absolutamente errónea, pero poco a poco se ha ido mejorando. Pero eso puede mejorar todavía mucho más si los países, para aquellos países que tienen un sistema para la puesta en común, el análisis y la definición del mejor protocolo, ¿no?, de tratamiento. Los países que sigan teniendo un buen, digamos, una buena cantidad de test con respecto a su población y a través del test poder identificar precozmente y poder confirmar y también definir los contactos y hacer lo que dicen los ingleses el tracing, ¿no? O sea, trazar prácticamente todas las personas y sobre todo aquellos focos, ¿no?, de transmisión que inmediatamente entonces tienen que ser consideradas como áreas rojas, ¿no? Y tienen que ser aisladas del resto de la población. Entonces, no solamente los individuos, sino también las áreas, ¿no? Estos son los países que efectivamente han demostrado y están demostrando poder contrarrestar la avanzada del virus, ¿no? O sea, por un lado la parte médica y por un lado realmente todo el tema más, yo diría, de salud pública, de la cuarentena, del aislamiento bien manejado, de evitar los atrasos. Esto es una cosa muy importante en tener el resultado de los test, ¿no? Porque si nosotros hacemos un test hoy y tenemos que esperar 3 semanas para una respuesta, evidentemente que durante esas 3 semanas la persona que estuviera, digamos, con virus va continuando digamos, a transmitir, ¿no? Entonces tenemos realmente que crear esa disminución de la latencia y afortunadamente, le digo, los test que están llegando, los 170.000, van a dar una respuesta en pocas horas, ¿no? Para los casos sintomáticos tendremos que utilizarlos, ¿no? O sea, los que ya tienen tos y fiebre, inmediatamente suministramos uno de esos tests y en pocas horas sabremos si tiene o no tiene virus, ¿no? Entonces, es una cosa que puede realmente mejorar muchísimo la respuesta del país, ¿no? Entonces, esas son las cosas, ¿no?, que las características de los países para poder salir de esta situación realmente lamentable del COVID, que yo tomo la oportunidad para decir que desde el punto de vista de un médico de salud pública, va a ser una maratón, no va a ser una carrera de 100 metros o 200 metros, ¿no? O sea, tenemos que acostumbrarnos a convivir con este virus probablemente por años, ¿no? O sea, por 2 años, por 3 años. Mismo la vacuna, tenemos que pensar la vacuna sobre todo para proteger nuestros grupos más vulnerables, los ancianos, los que tienen condiciones crónicas, el personal de salud, pero no va la vacuna a resolver el problema de la transmisión, porque la cantidad de población que va a poder ser inoculada con la vacuna va a ser limitada frente a lo que necesitaríamos para tener un efecto rebaño. Entonces tenemos que aprender a convivir de una forma consciente, concienzuda y disciplinada con el virus por un tiempo y creo que eso va a ser por años y evitar sobre todo muertes, porque bueno, llegamos al primer 1.000.000 de muertes en el mundo, como sabemos, hace 2 días y el riesgo es de tener otro 1.000.000 más
si los países realmente no tienen un foco muy claro, muy atento a cómo defenderse del COVID, de la COVID. Doctor Valadelli, muchísimas gracias por acompañarnos, por concedernos esta entrevista y bienvenido a Venezuela, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Muy honrado y muy contento de estar aquí con ustedes en este país. Maravilloso país, realmente. Muchísimas gracias por su tiempo. Es el doctor Pier Paolo Valadelli, representante de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud en Venezuela, jefe de la misión de la Oficina Sanitaria Panamericana en nuestro país. Seguimos, esta es la señal de éxitos.